Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar hoy formando parte de este sexto simposio online de actualización de prevención cardiovascular, por lo que quiero agradecer a la doctora Sardela y a todo el equipo de cardiopediatría de la SIAC esta invitación. El tema que me compete es prevención primordial, los orígenes tempranos de la salud cardiovascular en la mujer, y vamos a tratar de hacer un recorrido rápido de lo que significa este título. La realidad de hoy es que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte en la mujer. El 35% de todas las muertes en mujeres en el mundo son por enfermedad cardiovascular. Este es el primer informe a nivel mundial que hace la Lancet Commission. Hay casi 300 millones de mujeres diagnosticadas que viven con enfermedad cardiovascular y mueren 9 millones por año de mujeres por enfermedad cardiovascular. Y pese a todo esto, la enfermedad cardiovascular en la mujer es poco estudiada, poco reconocida, poco diagnosticada, poco tratada, y las mujeres están poco representadas en los estudios clínicos. Pero después de esta introducción que me pareció relevante para entender el alcance real de la problemática de la enfermedad cardiovascular en la mujer, vamos a hablar un poquito de lo que es la prevención primordial. Y es aquella estrategia orientada a evitar la aparición de factores de riesgo en la población general, incluso antes de que estos se desarrollen. Es un concepto que ya tiene, que es relativamente nuevo, tanto en medicina preventiva como en cardiología, y se centra en educar, fomentar y mantener ambientes, comportamientos y condiciones de vida saludables, de modo que nunca lleguen a establecerse factores como los que conocemos, los factores tradicionales, hipertensión, dislipemia, obesidad, etcétera. Y hay diferencias con respecto a los otros niveles de prevención. La prevención primordial es la que evita que surjan los factores de riesgo, la primaria actúa sobre esos factores de riesgo para prevenir la enfermedad, la secundaria detecta y trata la enfermedad en etapas iniciales, la terciaria busca reducir complicaciones e incapacidades de las enfermedades ya establecidas, y la cuaternaria, que también es un concepto relativamente nuevo, evita el daño por el sobrediagnóstico y la sobremedicalización. Pero si ustedes creen que voy a hablar de riesgo cardiovascular, mi respuesta es no. Hoy no vengo a hablar de riesgo, sino de lo que construye ese riesgo, es decir, de aquellos determinantes biológicos, sociales y conductuales que deciden si una niña llegará a ser una mujer cardiovascularmente saludable o de alto riesgo décadas después. Eh, entonces, hay determinantes de la salud cardiovascular en prevención primordial que tienen que ver con el ambiente o con lo social, como la polución, los entornos obesogénicos, el bajo nivel socioeconómico, el pobre acceso a la salud y a la educación. Hay factores conductuales que tienen que ver con el uso de tabaco, el sedentarismo, dietas no saludables, consumo nocivo de alcohol, psicosociales, estrés crónico, depresión, violencia de género, bajo nivel de apoyo, y todo eso va a llevar al desarrollo futuro de factores de riesgo cardiovascular, como los que más conocemos y los cardiometabólicos que hablamos, obesidad, hipertensión, dislipemia, alteraciones en el metabolismo glucídico, diabetes, etc. La prevención primordial actúa sobre los determinantes conductuales, psicosociales y ambientales para evitar el desarrollo futuro de esos factores metabólicos que van a terminar aumentando el riesgo cardiovascular futuro de esa mujer. Sabemos que hay un origen precoz de la enfermedad cardiovascular y cada vez hay más evidencia de esto. Esta es la hipótesis de Barker, que tiene ya unos cuantos años. Lo que acontece aquí en el vientre de la madre, en el ambiente intrauterino, puede influenciar su salud tanto en la niñez, en la juventud, en la edad media como en la adultez. Es decir, estamos hablando de una progresión fetal como el origen del desarrollo de la enfermedad en la vida adulta a través de alteraciones epigenéticas, alteraciones cardiometabólicas en los hijos, enfermedades congénitas, etc. Un ambiente adverso durante el desarrollo fetal va a producir cambios adaptativos permanentes en los órganos, en el metabolismo y en los sistemas reguladores, y estas modificaciones van a terminar incrementando la vulnerabilidad a enfermedades cardiovasculares y metabólicas más adelante en la vida. Y vamos a ver cómo se origina esto. Cómo se va a originar ese desarrollo vascular y salud cardiovascular futura en la mujer. Y acá vamos a hablar un poquito de genética, epigenética y determinantes del exposoma. ¿Y qué es el exposoma? Es la suma
de todas las exposiciones que una persona recibe a lo largo de su vida y que van a interactuar con su biología, su genética, su epigenética, para influir en la salud o riesgo de enfermedad. Y primero veamos el timeline que se da en la línea temporal del desarrollo arterial desde la concepción misma. Tenemos en el primer trimestre la vasculogénesis, que es la formación de vasos de novo, es decir, es la base anatómica del lecho vascular donde se empiezan a formar los vasos. Después viene el segundo trimestre con la angiogénesis, donde se expande ese árbol vascular y se forman neovasos, donde incrementa la densidad capilar y la red microvascular. Después viene en el tercer trimestre la maduración, que es la estabilización vascular con el reclutamiento de pericitos, síntesis de matriz, consolidación de la pared y maduración endotelial. Y luego, en las primeras etapas de la vida, viene el proceso de los cambios estructurales postnatales que van guiados por el crecimiento corporal, los estímulos hemodinámicos, y a partir de aquí pueden aparecer desvíos biológicos si las exposiciones son adversas. Y aquí viene lo que tiene que ver con la biología arterial, que resume un poco los reguladores biológicos del desarrollo vascular. Vamos a tener factores moleculares que van a regular y van a controlar la formación y estabilización vascular, como el factor de crecimiento endotelial vascular tipo A, que es clave en la vasculogénesis y angiogénesis, la angiopoyetina 1, que va a favorecer la maduración endotelial, la angiopoyetina 2, que va a actuar como un modulador de plasticidad, en exceso puede bloquear la estabilización para mantener la vasodinámica inmadura, lo que va a facilitar un remodelado patológico. Y también tenemos los factores hemodinámicos, que son aquellas fuerzas físicas que van a modelar las arterias durante el crecimiento. La fuerza pulsátil, que es la carga mecánica cíclica, latido a latido, que distiende la pared y que está determinada por el volumen expulsivo y la impedancia aórtica, y que se puede cuantificar por la VOP, que es un marcador de rigidez arterial que podemos tener muy a mano, y el shear stress, que es el estrés de sillamiento, que es esa fuerza tangencial continua del flujo sobre el endotelio, que es necesaria para la maduración normal, pero dañina si es turbulento, crónico o se da en un ambiente inflamatorio. Y después vamos a tener los exposomas, es decir, las exposiciones que influyen a la edad biológica arterial, y son factores que están relacionados al estilo de vida, como por ejemplo, aquí solamente nombré algunos ejemplos, la actividad física durante el embarazo va a mejorar la vasodilatación dependiente del endotelio materno, y eso está comprobado. La nutrición materna, periconcepcional y gestacional, por ejemplo, dietas ricas en grasa, restricción energética y baja ingesta proteica podrían afectar la función vascular de la descendencia. Alimentación no saludable nos va a llevar a obesidad infantil, a exceso de ultraprocesados. Y también tenemos factores ambientales, como los factores ambientales del exposoma temprano pueden modular los mecanismos biológicos de desarrollo arterial, por ejemplo, el dióxido de carbono, exposomas atmosféricos, la polución ambiental, el tabaco activo pasivo se asocia a disfunción en la microcirculación placentaria y alteraciones capilares precoces con efectos persistentes en la infancia y adolescente. Y también vamos a tener factores médicos que tienen que ver con aquellos efectos adversos de la gestación, con los factores de riesgo únicos en la mujer y con los factores de riesgo cardiometabólicos. Y esto va a ser un continuo cardiovascular en la mujer, en donde desde la misma gestación, seguido por la infancia, la adolescencia, la edad reproductiva e incluso el ingreso a la perimenopausia y la menopausia, va a haber programaciones metabólicas que nos van a llevar a una mejor o a una peor salud cardiovascular futura. Y en el ciclo de vida de la mujer, se va a pasar por distintas etapas que van a estar signados por los cambios hormonales, fundamentalmente por los estrógenos, con un alto impacto en la presencia o ausencia de los mismos en la salud cardiometabólica futura de nuestras mujeres. Y hay distintos factores de riesgo que por cuestiones de tiempo no se pueden tocar todos, que van a ser más frecuentes o van a inducir más riesgos según la etapa
del ciclo de la vida que contemplemos. Por ejemplo, en la edad fértil, todos los eventos adversos del embarazo que van a aumentar y determinar el riesgo cardiovascular a futuro a lo largo de la vida de esa mujer. Alteraciones hormonales como la menopausia precoz, la insuficiencia ovárica prematura, el cáncer de mama con los tratamientos oncológicos y la instalación de los factores de riesgo tradicionales, que todo esto previo va a hacer que estos se instalen más precozmente o más tardíamente, con mayor riesgo o con menor riesgo. Y solamente para hablar de alguno de ellos, la menarca precoz o la menarca tardía, la menarca normal es entre los 2 y los 13 años, cuando es antes de los 9 años y medio hablamos de precoz y cuando es después de los 13 años hablamos de tardía, tiene un efecto en U. La mayor prevalencia de menarca precoz en niñas negras e hispanas, hay mayor riesgo de obesidad en la vida adulta, 30-60%, dislipemia heterogénica y mayor riesgo de síndrome metabólico con intolerancia a la insulina, 1,5 a 2 veces más. Y la menarca tardía, que habitualmente pueden incluir alteraciones hipotalámicas, hipofisiales y gonadales, así como déficits energéticos significativos, y esto tiene un efecto en U. O sea, la menarca temprana aumenta el riesgo cardiometabólico en edades más tempranas, pero la menarca tardía va a aumentar ese riesgo cardiometabólico en edades más tardías y si se asocia a estas alteraciones, va a haber un mayor riesgo de osteopenia y fracturas en la edad adulta. Entonces, los extremos de la edad de menarca son importantes marcadores de riesgo metabólico y cardiovascular, pero el periodo reproductivo, que se inicia a partir de la menarca, puede desempeñar un papel más importante en los desenlaces cardiovasculares en las mujeres que la sola edad de la menarca. Y es por eso que hay dentro de los factores de riesgo único están los eventos adversos de la gestación. Esta es la prevalencia estimada de todos ellos para la mujer latinoamericana, y fíjense cómo, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo aumentan la prevalencia de los factores de riesgo y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular futura, tanto como la diabetes gestacional y el parto pretérmico, bajo peso o la pérdida del embarazo. Y eso no solamente va a afectar a la mujer, sino también, por lo que acabamos de ver, a su descendencia. También hay factores conductuales, la diferencia de riesgo asociada al uso de tabaco. Sabemos que mientras más joven sea la mujer en comparación con el hombre que fuma, va a tener mucho más riesgo de infarto, y este es un viejo estudio de la década de los 80, pero que después se fue confirmado en otro estudio más reciente, en donde pueden ver que el riesgo es mucho mayor en la mujer, el riesgo de infarto en la mujer joven, y después, a medida que aumenta la edad, se va igualando al riesgo del hombre. Y la mujer que fuma y toma anticonceptivos, ese riesgo es mucho mayor porque el metabolismo de la nicotina y sus metabolitos es más rápido en la mujer joven que usa anticonceptivos. También hay factores psicosociales, tenemos diferencias en la respuesta al estrés. Las mujeres activamos mucho más el sistema nervioso autonómico por efectos fundamentalmente sobre la amígdala. Eso tiene también un efecto mucho mayor sobre el sistema inmune, por eso las mujeres tenemos enfermedades autoinmunes en mucho mayor prevalencia y de mayor impacto que en los hombres, y eso nos lleva también a más inflamación que el hombre. Y la respuesta al estrés es más intensa en la mujer, potencializando la inflamación y la disfunción endotelial, como hoy también sabemos. Y esto está probado, que la mujer tiene mayor prevalencia de estrés y mayor prevalencia de depresión. Y a su vez, la mujer, justamente por el rol, por la mujer multirol, sabemos que hoy tenemos dos picos de estrés. Cuando nos vamos a trabajar, al igual que el hombre, hacemos un pico de estrés, pero después, cuando retornamos a nuestro hogar, por las responsabilidades que tenemos aunadas a nuestro género, tenemos un doble pico de estrés. Por lo tanto, el estrés nos va a ser mucho más perjudicial en la mujer que en el hombre, y cuando nos vamos acercando a la edad de la menopausia, que es cuando más aumenta el riesgo, la prevalencia de factores de riesgo tradicionales, nos convertimos en la generación sándwich, porque no solamente nos ocupamos de nuestros hijos, sino también tenemos que empezar a ocupar de nuestros padres. Dentro de los factores metabólicos, solamente prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia. Fíjense que, por ejemplo, la Argentina está
en el quintil cuarto, con una prevalencia estimada del 20% de obesidad en niños y adolescentes, y esto, una niña obesa, 60% de adulta obesa, una adolescente obesa, 70% de adulta obesa, y fíjense que acá los violetitas son las mujeres, los verdecitos son los hombres, y en muchos es más prevalente en niños y adolescentes obesos que en niñas y adolescentes obesas. Pero cuando vamos a la edad adulta, casi en todos los países, incluido en el nuestro, es más prevalente la obesidad en la mujer adulta que en el hombre adulto. Es decir, que realmente es muy importante actuar precozmente sobre este factor de riesgo. ¿Hay estrategias para mejorar? Y sí, hay muchas. Esta solamente les muestro cómo podemos de alguna manera optimizar, empezando desde el nacimiento, cuidando a la madre para que tenga un embarazo saludable, cuidando al niño, estableciendo los 8 pilares de la salud cardiosaludable, y interactuando entre los embarazos y en el embarazo. Y sin duda que todo esto se apoya sobre los determinantes fundacionales de la salud, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en países como el nuestro. Optimizar la salud cardiovascular antes, durante y entre los embarazos no solo protege a la mujer, también a su descendencia, y eso solo es posible si transformamos los determinantes sociales y estructurales que condicionan su futuro, además de todo lo que venimos hablando. Solamente el amamantamiento, la lactancia materna, sabemos que es buena, ya lo sabíamos de antes, disminuye el cáncer de mama, el cáncer de ovario, disminuye el riesgo cardiovascular de la mujer que ha amamantado, por lo menos de 9 a 12 meses, pero en este trabajo que surgió hace no mucho, en aquellas mujeres que tenían, digamos, un desorden hipertensivo en el embarazo, se vio que el amamantamiento fue relacionado con una mejor salud cardiometabólica futura. Es decir, que no solo protege al hijo y le da todos los beneficios que sabemos que da la lactancia materna, sino también protege a la madre a nivel de su riesgo futuro. Y esto es el riesgo acumulativo en la mujer, desde la susceptibilidad genética hasta el impacto del esposoma y los determinantes sociales de la salud a lo largo de su vida. Desde el momento mismo de la gestación, vemos cómo todos estos factores, factores tradicionales, factores que tienen que ver con el ingreso, la educación, el empleo, el estrés, el acceso a la salud y factores ambientales, y no olvidarnos de los factores de riesgo únicos en la mujer que van a ir construyendo ese riesgo o ese aumento de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la salud cardiovascular en la mujer es el resultado de un continuum biológico-social iniciado en el ambiente materno y la vida intrauterina, donde la susceptibilidad genética y las exposiciones tempranas van a contribuir a la programación cardiovascular. Los hábitos, los determinantes sociales y el entorno ambiental la van a moldear luego a lo largo de ese curso vital del que hemos estado hablando. La prevención primordial desde etapas tempranas permite promover trayectorias más saludables y un mejor pronóstico cardiovascular con perspectiva de género. Muchísimas gracias.